24 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Si yo me alejara de lo más sincero. Bueno, después de merecido descanso, ya está con nosotros nuevamente para hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo de la economía. Y para saber lo que te preocupa a vos, el bolsillo diario, cuando vayas a las góndolas, ¿qué va a pasar con tu salario? ¿Cuál es el tope? ¿Es el 40? ¿Es el 33? Bueno, todo eso lo analiza junto a nosotros el señor Silvio Cañas, a quien ya sumo y le doy la bienvenida en esta mañana. Silvio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Nico. Buen día, Noemí. Buen día a toda la audiencia. Bueno, merecido descanso primero. Exactamente, sí, algunos días de descanso. Vos sabés que relajamos un poco. Hoy en la mañana, que no es tu caso pero hoy en la mañana decíamos que, yo decía, porque hablábamos con el cronista casualmente de esto, ¿no? De las vacaciones, de los descansos, y yo digo, por lo general, cuando el que no hace nada también se cansa, porque te cansas de no hacer nada, entonces también se va de vacaciones. Vos decís que hay gente que durante todo el año no hace nada y encima después se va de vacaciones a seguir haciendo nada. Yo conozco gente que, por ejemplo, ahora está transitando su primer trabajo a sus 40 años, por ejemplo. Mirá vos, qué envidia, qué sana envidia. Entonces vos decís, bueno, esa persona también se ha tomado vacaciones en algún momento. Vos decís, ¿vacaciones de qué te tomas? Y no, porque por no hacer nada uno se cansa también. Claro. Sí. Totalmente. Estar sin hacer nada también te ocupa la mente y a veces eso hay que descansarla después de un momento. Pero qué lindo llegar a los 40 sin haber trabajado. Claro. Llegar con una potencia, con una garra que te empieza a comer el mundo a partir de esa edad. O te acostumbraste y no trabajas nunca más. También. Me parece que vamos por el camino de Noemí. Capaz que ahora empieza a trabajar y se agarra un pico de estrés y bueno, nada, tiene que ir a ciencia médica. Claro. Porque, como dice Noemí, no estaba acostumbrado ese cuerpo a trabajar y cuando le pusieron trabajo, enseguida le agarró una reacción alérgica. Lo dañaste. Una fractura neuronal. Se le fracturan las neuronas. Claro, sí. Bueno, pero y ojo, no voy a dar nombre, pero estoy hablando de gente de acá. No podemos hablar de enfermedades. De esta localidad, sí. No, sí. Por eso digo, y lo hablábamos hoy con nuestro cronista, pero bueno, no es el caso de este equipo que se está tomando de a poco vacaciones, pero porque todos trabajan, tienen sus trabajos, así que no es el caso. Exactamente, la mayoría, o por lo menos intentamos, qué sé yo, no sé si haremos mucho, haremos bien, pero por lo menos intentamos, que eso es lo más importante. Nos levantamos todos los días y salimos a la hora. Exacto, ir a su trabajo, cumplir, apoyar a trabajar para las instituciones también, eso lo hace también Silvio, así que sí, obviamente que no es el caso aquí, pero bueno, por eso traía este tema a colación, porque digo, bueno, es un tema que quedó allí en el debate hoy en la mañana, cuando arrancábamos con el móvil y hablábamos de esto, ¿no? De que algunos se cansaban sin hacer nada, o de no hacer nada uno se cansa también. Es lo que a ver, ojo, a mí cuando estoy de vacaciones llega un momento que vos decís, bueno, ya listo, ya mi cuerpo, viste, como que empieza a querés volver. Un poco de claro, entonces ya empezás, y el problema es ese, ya empezás a pensar cosas que vos decís, che, mira, ¿y por qué no este año voy a buscarme para hacer un curso? Voy a hacer, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué posgrado puedo hacer? ¿O qué? No sé, y ahí ya te metés en un problema, porque te metés más actividades, porque no es que cuando volviste de vacaciones se te suspendieron alguna actividad. No, vos suspendiste, pero volvés a retomar todo. Y si en las vacaciones se te ocurrió pensar en sumar más actividades, tenés un año después que está explotado. Claro, entonces, pero bueno, igualmente ustedes los economistas con este país tienen un posgrado todos los años, porque esto es más o menos... Es tremendo, esta es la ventaja. Tengo un amigo que está viviendo ahora en Italia, y bueno, estuvo recorriendo varios países, está trabajando en Europa y está recorriendo varios países de Europa por trabajo, y me decía, acá el problema es otro, acá el problema no es ese, acá el problema es qué consumimos. Él me decía, hay un nivel, bueno, justo ahora está en una ciudad que es una ciudad bastante bien, dice, entonces acá el problema es qué consumimos y cuánto y qué tan rápido. Entonces, qué tan rápido puedo cambiar el teléfono, qué tan rápido puedo cambiar el auto, qué tan rápido puedo, digamos, tienen otros problemas claramente en el resto del país. Que nosotros
por suerte tenemos, como economistas, tenemos un montón de trabajo y tenemos para entretenernos. Sí, de hecho, esto es un posgrado todos los años acá. Exactamente. No nos deja de sorprender nuestro país, nuestro gobierno, en materia económica, que en estos 10 días más o menos, que fue los días que yo no estuve, pasaron miles de cosas. Acuerdo con el fondo, no acuerdo con el fondo. Nos juntamos con los chinos y le damos la espalda a Estados Unidos. Nos juntamos con Estados Unidos. Hay un montón de cosas desde lo económico que no se entienden, y de lo político también, que no logramos entender y no podemos desarmar. El dólar llega a 2.25, baja a 2.10. Ahora empieza de nuevo a tomar temperatura y está volviendo a tomar temperatura como la temperatura en sí mismo, como el clima en Argentina. Entonces, a ver, como para poner un poco y arrancar un poco el año, a mí me gusta repasar que esto sale todos los meses y está bueno porque es y lo vienen acertando bien, que es el REM, que es el relevamiento de expectativa de mercado. Esta encuesta que se hace con estos empresarios, consultores y demás, donde le dicen, che, bueno, ¿cómo vemos el 2022 en este caso? Se van tirando algunas variables. Y una, como vos decías, el tema del bolsillo, es la inflación. Es un problema que el gobierno, más allá del arreglo no con el fondo, más allá de el precio del dólar y demás, algo que no puede terminar de resolver es la inflación. No pueden solucionar el problema de la inflación y bajar los dígitos de inflación. Entonces, ¿qué dice este grupo de expertos? ¿Qué nos espera para este 2022? La inflación para este 2022 se estima, o ellos estiman, que va a estar alrededor del 55%. Recordemos que el año 2021 cerró con una inflación del 50,9%, casi 51%. Bueno, para este año los analistas pronostican más inflación, igual y un poco más inflación que el año pasado. ¿Qué digo con esto? Ayer también leía a Melconian, que hablaba un poco de esto, ¿no? De la inflación y del ajuste social que genera la inflación, porque recordemos eso, la inflación no es solamente la gimnasia que tiene que lograr el comerciante para ir ajustando los precios, sino es la pérdida de poder adquisitivo del salario. Claro. La pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, que muchas veces logra aumento de sueldo, pero el 90% de las veces no logra compensar esa caída que ha tenido o ese pérdida de poder adquisitivo. Y digo, cuando hablamos de un 55, 56 o lo que sea de inflación, es un promedio donde ahí va todo metido. Ahí va metido la energía, que este año va a aumentar, pero el año pasado no aumentó, por ejemplo. Ahí va metido los alimentos, y ahí va metido, entonces, a lo mejor, como pasó el año pasado no aumentó la luz, no aumentó el gas, no aumentó el agua, y la inflación fue de un 50%, 51%. ¿Qué pasó? Significa que el resto aumentó mucho más. Los alimentos aumentaron más que un 50%. Algunos electrodomésticos aumentaron más que un 50%. Entonces, este año que la energía va a aumentar, ya está confirmado que la EPE va a aumentar un 25%, hay que leer la letra chica. Hay que leer la letra chica porque también tiene una cláusula gatillo la EPE, y si se dan algunas cuestiones, va a ser el 25%, pero si no, puede llegar a ser un poco más. Ajá. Y depende de la zona también donde vos estás, también puede ser que pueda llegar al 35% el aumento. O sea que el 25% es un promedio, como siempre, como decimos, el promedio, donde altos y bajos, vos tenés un tipo que mide 1,80 y tenés uno mide 70, el promedio te da, tenés 1,80 y 1,50, el promedio te da 1,65. En realidad ninguno mide 1,65, hay dos personas que miden 1,80 y el otro mide 1,50. Bueno, esto es el promedio. En la EPE pasa lo mismo. Digo, 55% de inflación para este año. Vamos a ver cómo se van a ajustar los salarios, cuál va a ser el pedido de los sindicatos, la bajada de línea inclusive desde el mismo gobierno. ¿Quién va a pagar ese ajuste? Se viene un año de ajuste, el fondo, por más que haya que presentar el plan y todo, el fondo pide acomodar las cuentas públicas. No solamente lo pide el fondo, lo piden todos. Mira, perdón que te interrumpa, pero vos estás haciendo casualmente referencia a las paritarias y ya recién, esto es de hace minutos nada más, han colgado una noticia que dice: gremios docentes advierten que habrá conflicto si la provincia no convoca paritarias. Yo no entiendo, ya ponen la fecha de inicio de las clases y todavía no se sentaron a negociar el salario. Esto parece siempre lo mismo. ¿La provincia no entiende que tiene que negociar con los docentes la paritaria? Claro, y que tiene que negociarla
antes de empezar las clases, porque si no las clases no empiezan. Pero aparte perdemos estos 2 meses, tanto enero como febrero, que se podría resolver el conflicto antes y no llegar a un conflicto casualmente, y no y que los niños no tengan que estar, los niños y niñas no tengan que estar esperando que se resuelva el conflicto para empezar las clases. Claro. Este es el momento para sentarse, para decir, bueno, ¿cuánto pedí? Y seguramente el sindicato pedirá 60 y el gobierno ofrecerá un 30. Bueno, y ahí que llega en el medio y negociación para poder cubrir y poder comenzar las clases. ¿Vos decís que hablamos de un número que algunos sindicatos ya pueden pedir un 60? Y algunos sindicatos que se han quedado con atrás con la recaudación, el año pasado, sí, tranquilamente pueden estar pidiendo entre un 50 y un 60. Porque digo, la inflación va a estar ahí, entre un 50 y un 60. Hay que ver si después del otro lado te van a decir que sí, nada más. No, obviamente. Bueno, ¿cómo lo escalamos? Digamos, porque vos tenés 60% de acá a diciembre. Entonces a lo mejor te puedo decir, y te voy dando 10% bimestralmente, un 8% bimestral. Entonces, ahí va acompañando la inflación. Pensemos en eso, la inflación mensual va a estar entre un 3 y un 3,5. Entonces, tenés que pensar que tu salario debería aumentar en eso, entre un 3 y un 3,5 para mantener el nivel de vida. No sé cómo surgirán. El bancario los otros días también ya dio un primer adelanto, que dio un adelanto fijo. En realidad, no, si lo pasamos un porcentual, está por debajo del 10%. Si es para enero y febrero, no está mal, porque si la inflación termina siendo un 3 y un 4, termina un 7, que hayan aumentado el salario casi un poco menos del 10%, no está mal, pero hay que ver después cuando se siente a negociar cómo termina el resto del año. Digo, eso por un lado. Otro de los puntos también importantes es cuánto va a aumentar el PBI. ¿Por qué? Porque es importante también pensar cómo va a ser la actividad económica, si el país va a crecer o no va a crecer. Que crezca el país significa que se va a generar mayor necesidad o se va a generar crecimiento del empleo o caída del desempleo. Si el país no crece, seguramente no se van a incorporar nueva mano de obra y ahí va a complejizar un poco más la situación. Bueno, para este año se espera que el crecimiento sea del 3%. Un crecimiento, tranquilo, moderado, un aprobado podríamos decir, no es un sobresaliente. Nosotros, Argentina, para salir de la pobreza necesitaría que crezca entre un 7 y un 8% 2 o 3 años seguidos. Ese porcentaje de un 7 y un 8% del crecimiento del PBI a Argentina le permitiría salir de la pobreza y también lo ayudaría a bajar la inflación. ¿Por qué es esto? Porque uno de los problemas de la inflación que hoy tenemos en Argentina es la emisión monetaria. Esto ya está súper dicho, uno prende los canales de Buenos Aires y lo escucha Milei y todo ese grupo, Kachanowski, Esper, todo ese grupo de liberales que hablan mucho de esto, de la emisión monetaria. Sí. Hoy lo escuché también hasta Tetaz también hablando un poco de esto, de la emisión monetaria, y que es verdad que es uno de los factores que generan inflación en nuestro país. Cuando hay crecimiento de la economía, esa emisión monetaria se licúa, funciona bien y es bueno, entonces el crecimiento de la economía licúa la emisión monetaria y ayuda a bajar la inflación. Digo, ayuda, no es que va a ser la solución, ayuda porque yo estoy convencido, y muchos otros están convencidos, que la inflación es multicausal en Argentina. Pero bueno, el crecimiento económico ayudaría a reducir la inflación. La realidad es que no va a haber un crecimiento explosivo, sino un crecimiento, 3% de un crecimiento digno, pero no va a solucionar los problemas que tiene la Argentina. Un buen crecimiento sería un 7 o un 8% anual, que es difícil conseguirlo. No hay muchos países que crezcan a un 7 o un 8% anual. Por otro lado, cuando hablamos de tasas de interés, otro de los puntos también, ahí vamos a tener un crecimiento. Se habló algo en esto del fondo, también lo he escuchado a varios economistas hablar del incremento en la tasa de interés. La tasa de interés va a aumentar. ¿Qué significa eso? Significa encarecer el costo de dinero, que el dinero sale un poco más caro, tanto para el comerciante, el industrial, el empresario, que muchas veces necesita financiarse en bancos o en otras entidades, necesita financiarse para crecer o para el giro comercial,
bueno, va a empezar a pagar un poco más caro, que eso obviamente después se transmite en el precio que vende el comercio. Claro. Pero también eso implica para el inversor mejorar la rentabilidad de cara al inversor. Igualmente el aumento de tasa no va a ser algo espectacular, sino que vamos a estar hablando de alrededor del 38%, pero si yo comparo ese 38 con el 55 de inflación, ahí no me conviene, y en términos comparativos, en términos relativos, tasa, inflación, salgo perdiendo. Pero bueno, el gobierno y el fondo también pide un aumento de tasa. ¿Para qué? Porque tiene lógica. Vos no podés atraer un inversor para que venga y traiga plata acá y ponga plata acá, si cuando pone plata pierde comparativamente. El inversor, para poder traer dinero y para que traiga acá, tiene que ganar. Entonces, la tasa debería seguir aumentando y tratar de acompañar la inflación. Pasa que si la acompaña, es un problema, elevan los costos. O sea que lo ideal sería que baje la inflación. Otro punto que es importante, el dólar. ¿Cuánto va a estar el dólar acá a diciembre del 2022? Falta mucho, recién arranca el año, acaba de pasar el primer mes. Por suerte, a pesar de todos los pronósticos, el gobierno logró surfear diciembre, logró surfear enero y tal vez logre surfear febrero con respecto al dólar y la muy baja cantidad de reservas que tiene hoy el país para hacer frente a cualquier movimiento especulativo con respecto al dólar. El dólar está tan encorsetado que la verdad que no se mueve, o se mueve lo que el gobierno quiere, y viene aumentando el dólar, viene aumentando 25, 30 centavos por día, viene aumentando. Por eso los especialistas, y yo también coincido en parte de eso, este año va a ser el año del dólar en el aumento. Este año el dólar va a acompañar mucho a la inflación, cosa que el año pasado no pasó. El año pasado aumentó muy poco el dólar con respecto a la inflación. Este año va a aumentar el dólar, por eso digo, pienso en este año, el dólar para fin de año puede llegar tranquilamente el oficial a 160 pesos. Yo cuando hablo del 160 pesos el oficial y pensamos el dólar para ahorro y demás, más o menos estamos hablando de un dólar a 264 pesos. Yo quiero comprar un dólar ahorro. Cuando pienso en el blue, es un piso, ¿tá? Tal vez más entre 250 y 300 es un dólar que tranquilamente podría estar el dólar blue para diciembre del 2019. Difícil pensar en eso y nos cuesta pensar en decir, pagar 300 pesos un dólar blue, un dólar ilegal, pero bueno, los números o las estimaciones dan tranquilamente para eso, para un 250, 300 pesos el dólar blue de acá a fin de año. La buena de esta es que las exportaciones van a ser buenas, no se espera también un crecimiento espectacular. La cuestión climática no ayudó mucho a Argentina, pero sí se espera un crecimiento de las exportaciones. Eso significa ingreso de dólares y significa aire fresco para el gobierno, y también por efecto derrame, porque sí, acá es un efecto derrame. Si al sector agropecuario le va bien, muchas veces eso se vuelca en construcción, se vuelca en inversiones en las localidades, y eso también genera un efecto positivo en la creación de empleo y en la misma actividad en la región. O sea que es una buena señal. Por el lado de las importaciones, también de la mano con este crecimiento del aumento del dólar, del valor del dólar, va a ser un año duro para las importaciones. Va a ser un año en que va a costar ingresar los productos y a su vez van a ser cada vez más caros. O sea que aquello que hoy su actividad económica esté planteada netamente en los productos, en los insumos importados, tienen que empezar a repensar un poco la matriz productiva. Y si pudieran, empezar a pensar en producir ellos mismos o buscar algún proveedor local para hacerse de esos insumos. Ya está costando, y creo que va a costar cada vez más, importar productos, no solamente por las prohibiciones que ponga el gobierno y las cosas que te pida el gobierno y las trabas que te ponga burocráticas del gobierno, sino también por una cuestión del valor del dólar, porque cada vez va a estar un poco más caro y cada vez va a ser más difícil pagar las importaciones. Decíamos que cuando uno compra algo en el extranjero, lo compro hoy y hasta que me llega a lo mejor pasa un tiempo.
1, 2 meses, 3 meses, depende de donde sea, donde lo compre. Bueno, Claro. en todo eso hay un riesgo que es de cuánto voy a terminar pagando ese dólar dentro de 3 meses cuando pude traer mi producto. Así que un buen consejo a aquellos que puedan pensar en producir o conseguir un socio estratégico para su insumo con producción local, que lo vayan haciendo, que lo vayan pensando, porque va a ser una buena herramienta para poder salir y para poder seguir comercializando, nada más. Ayer escuchaba a un importador que estaba ahí con el container que no lo podía ingresar, tenía el container acá y no lo podía declarar, no lo podía ingresar. Entonces un funcionario del gobierno le dijo, che, pero ¿qué está esperando para hacerlo vos? Pero esto es una tecnología que no sea la misma tecnología, que sea un poquito menos de tecnología, pero empezás a fabricarlo vos. Se te va a complicar seguir ingresando. Así que andá armando tu propia matriz, estructura para poder producirlo localmente. Pero el empresario le dice, che, pero ¿quién me garantiza que vos vas a seguir frenando las importaciones y dentro de 2 años, a lo mejor arreglá con el fondo, empiezan a traer dólares y ya me libera de nuevo la importación y yo me quedo con una planta que produce un producto que no es bueno y vos me liberás la importación y me empiezas a traer los productos de afuera que encima van a entrar más baratos? Y me dice, no te lo puedo garantizar. Entonces, hoy el empresario le pasa eso. Y dice, bueno, voy a montar una empresa, voy a poner una fábrica de ese producto que hoy no ingresa. Y después, en 3 meses, a lo mejor se libera todo, o se libera, o se flexibiliza un poco, y yo me quedo con una empresa montada que es ineficiente y con toda la inversión ahí acumulada que no me sirve para nada. Y la competencia china en la otra cuadra. Exactamente, a un valor mucho más bajo. Exacto. Porque ese es el problema. Exacto. A ver, la sugerencia del gobierno es buena, es válida, pero no te da las herramientas, no te da la seguridad de que esa inversión que vos podés llegar a hacer, digamos, la pueda ser eficiente. Entonces, eso es un problema. Y uno de los últimos puntos que trabaja este informe es sobre el déficit público. Otra de las cuestiones que también está sobre la lupa, que creo que también ha hecho un poco de ruido y cuando uno analiza todo esta propuesta que hay que hacerle al fondo y el acuerdo con el fondo, que significó la renuncia de Máximo al jefe del bloque, significó un montón de ruido político, que es el déficit público. La expectativa para este año es que sea un valor similar al del año pasado. Digo, ¿qué significa eso? Significa congelar el déficit. Significa no gastar más de lo que venía gastando el gobierno. Si yo lo analizo comparativamente, digo, la inflación va a ser de un 55% y vos vas a gastar lo mismo que el año pasado, técnicamente estás gastando mucho menos, o comparativamente estás gastando mucho menos, porque vos vas a gastar, en nominal gastar lo mismo, pero en poder de compra gastás mucho menos. O sea que hay una reducción del déficit o un ajuste encubierto en ese sentido, porque la estimación es que el déficit se mantenga ahí alrededor de los 1.700 millones de pesos, pero es un monto similar a lo que se dio en el año 2021. Así que esto un poco el panorama de lo que es lo que se viene para este 2022 y algunas variables que son importantes, que vamos a ir siguiendo, que vamos a ir monitoreando y que vamos a ir informando, que están buenas para poder hacer el seguimiento. Pero para iniciar el año está bien y poner el foco acá. 160 el dólar oficial, 260 el dólar ahorro o el dólar turista, y por qué no entre un 250 y un 300 el dólar blue para fin de año. Bueno, interesante para seguir analizando y para ver cómo esto va a impactar obviamente en los bolsillos de los argentinos y cuáles serán también esas contrapropuestas también que consigan los sindicatos a la hora de la negociación de la paritaria, ¿no? Sí, yo creo que ahora viene un arduo trabajo del sindicato de sector por sector. No todos los sectores tienen problema para pagarlo, hay sectores que van a andar bien y los podrían pagar tranquilamente. Hay algunos sectores que podrán, tal vez les va a costar un poco más. Digo, el sector turístico anduvo muy bien. Hay un informe que bueno, hoy no vamos a llegar a hacerlo, pero por ahí la semana que viene vamos a hablar un poco de cómo fue el turismo. Y también un poco para
cuando uno piensa en el turismo y dice, me voy de vacaciones, ¿a dónde me voy de vacaciones? Bueno, vamos a planificar un poco eso y para entender también de su presupuesto cuánto va a destinar en porcentaje a cada uno de los gastos. Está bueno eso, lo estoy armando y lo voy a presentar para la semana que viene, para cuando uno diagrama las vacaciones, a dónde ir y qué pensar, porque también cambió mucho el sistema de las vacaciones. Pero eso no me quiero adelantar y lo vamos a dejar para el próximo miércoles. En digo, como decía, hay sectores que están un poco mejor, que se van a poder afrontar un ajuste paritario cerca de la inflación. Hay sectores que no, y hay sectores que están sobrados y que tranquilamente podrían pagar un 55, un 60% y que ese rubro, por ejemplo, se mantenga bien. Yo creo que el sector público va a ser uno de los más perjudicados en ese sentido. El sector público va a ser uno de los pocos que va a pagar el plato de ir cobrando. Y obviamente el sector que no reclama y que no tiene demasiada representatividad, lamentablemente, que son los jubilados, ahí ellos van a ser uno de los peores perjudicados con respecto a las paritarias y a la inflación de este año. Bueno, vamos a estar atentos entonces a todo esto y obviamente a lo que decís, ¿no? Y una de las cosas que seguramente después de todos estos informes que vayas hablando se va a desprender es cuál es el nivel de endeudamiento que tienen los argentinos y hasta dónde va el uso de las tarjetas de crédito, los créditos que uno vaya sacando, porque también hoy uno ve que algunos le esquivan también a los créditos por el tema de las tasas de interés, ¿no? Sí, y las tasas van en aumento, así que si vos tenías pensado cambiar el auto, pensá en dos cosas. El auto va a aumentar, el 0 kilómetro va a aumentar porque viene con valor dólar y el dólar va a aumentar. Las tasas de los créditos van a aumentar, o sea que andate ahora, elegiste el auto, sacate un crédito y comprátelo, porque de junio en adelante, lo que tengas pensado gastar, vas a gastar mucho más, y lo que tenías pensado en financiarte, te vas a poder financiar menos, porque tu salario no va a aumentar, a lo mejor no aumenta la misma cuantía y no te va a dar para el margen para poder financiar gran parte del auto. O sea que adelantar las compras en ese sentido, ¿no? Claro. Silvio, vamos a estar atentos entonces a todo esto, obviamente, de tu mano, y nos vamos a escuchar seguramente la próxima semana, ya el próximo miércoles, para seguir analizando todos los puntos económicos que tengamos. Bueno, Nico, gracias. Y estamos hablando. Un abrazo enorme. Allí pasa charlando con nosotros Silvio Cañas, bueno, haciendo obviamente el resumen de todo lo que nos deja la parte económica y cómo esto va a impactar también en los bolsillos nuestros, ¿no? Sí, lo que hablamos, las paritarias, de allí se van a desprender también cuántos serán, recordemos que los incrementos a los jubilados, por ejemplo, son por decreto. No hay una fórmula. Se está hablando ahora de 11% para marzo. No hay una fórmula establecida, lo hace el presidente por decreto, a criterio, y bueno, en base a todo esto también es como se vamos analizándolo aquí junto a Silvio, que nos colabora con los datos económicos y obviamente con las repercusiones que tienen en los bolsillos de los argentinos. 53 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Yeah.